Ustedes mismos nos hacían una pregunta con el tema de los ERTEs. ¿Qué va a pasar con el alquiler de mi vivienda? Porque ya hemos escuchado durante estos días y en concreto ayer que el Gobierno aprobaba un decreto de ayuda a los inquilinos, pero a nosotros lo que nos interesa es lo que va a hacer aquí el Gobierno vasco respecto al cobro de los alquileres y más concretamente a las viviendas VPO, a las viviendas que gestiona directamente el Gobierno vasco. La respuesta es que los inquilinos de los pisos públicos que se queden sin ingresos por la crisis del coronavirus no van a pagar su alquiler, pero queremos conocer los pormenores de esta medida y por eso nos hemos puesto en contacto con Pedro Jáuregui, que es el viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco. Arratsaldeon, Pedro. Arratsaldeon. ¿Recluido también en el hogar? Sí, claro. Es lo que hay que hacer, intentar trabajar desde casa. Intentar. No queda otra. Esta tos es por hablar mucho, no significa nada más, vaya por delante. Bueno, a raíz del decreto de Madrid es cuando el Gobierno vasco ha puesto en marcha esta medida que queremos conocer en profundidad, ¿o ha sido antes? No, ha sido antes. La orden del Gobierno se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de ayer. También es cierto que el Consejo de Ministros también se celebró ayer. Las medidas estaban preparadas y han visto la luz ayer y se van a publicar en el boletín el jueves que viene. Son medidas complementarias unas de las otras y las nuestras, las del Gobierno vasco, van enfocadas, como muy bien has dicho en la introducción, a la exoneración, es decir, a la no obligación del pago de los alquileres de las viviendas protegidas, es decir, las viviendas sociales, las viviendas de protección oficial, tanto del parque público del Gobierno, es decir, las que gestiona el propio Gobierno vasco a través de Alokabide, como también las viviendas de protección oficial que gestionan sociedades privadas y entidades financieras que son también de VPO. Es decir, llega a abarcar a todo ese universo de la vivienda protegida. Las medidas del Gobierno central van encaminadas al pago de los alquileres de las viviendas libres, de las personas arrendatarias que están en alquiler en una vivienda libre. Por eso digo que son medidas complementarias. Las medidas nuestras, las del Gobierno vasco, lo que básicamente, y por no enrollarme demasiado, lo que vienen es a decir que las personas que estén en una serie de supuestos de vulnerabilidad económica derivadas de situaciones de desempleo o autónomos que hayan reducido sus ingresos en más de un 40%, o personas que son autónomos también, que se dedican a las ventas, que hayan reducido sus ventas en más de 40%, se les libera del pago de los meses de abril, mayo y junio en el total de la renta que vienen pagando al Gobierno vasco a Alokabide. Evidentemente se tienen que dar esos requisitos y que la renta más los gastos de la comunidad que pagan no sea mayor al 30% de los ingresos ponderados según la normativa de VPO, los ingresos ordinarios, por así decir. Pedro, entonces, va dirigida a estas personas, a estos colectivos. Sí, dos dudas, pero primero, también hoy en el informativo, en la parte más local de este especial, hemos conocido que Erecha, la sociedad pública de Baracaldo, en el tema de vivienda, va a pagar los alquileres. ¿Esos alquileres los va a pagar el Gobierno vasco a través de Erecha o también es complementario? Claro, efectivamente. Es decir, en este colectivo de viviendas de protección oficial están también las de las sociedades municipales. Es decir, el Gobierno vasco va a crear un fondo, ha creado ya un fondo de 2,5 millones de euros para que todas las entidades privadas y públicas que no son el propio Gobierno se adhieran y obtengan para sus inquilinos esta misma ayuda. Es decir, afecta a todos aquellos que están en una vivienda protegida, a todos los inquilinos que están en una vivienda protegida, sea del Gobierno vasco, sea de sociedades municipales, en el caso de Baracaldo de Erecha, o en el caso de Bilbao, de viviendas municipales de Bilbao, o en el caso de Donosti Coetxegintza, que es la empresa municipal de viviendas, siempre que sean viviendas de protección. Entonces, afecta a todos, a todas ellas. Lo que pasa es que la financiación
el coste económico lo asume el gobierno vasco para todas ellas. Entonces, para el que es propietario de una vivienda que está dentro del proyecto este de Alokabide o Bizigune, el gobierno vasco le paga al propietario y no le cobra al inquilino. El gobierno vasco, ese es el proceso. Los propietarios de las viviendas de Bizigune van a cobrar sus rentas con total normalidad, independientemente de que el inquilino esté incurso en una causa de estas de vulnerabilidad económica y reciba una ayuda por parte del gobierno. Porque al propietario, en los casos del programa Bizigune, el que le paga la renta es el gobierno, no es el inquilino. Eso sí, es así normalmente. Comentaba Pedro Jáuregui que hay un fondo de 2,5 millones para este concepto. ¿Será suficiente? Pues esperemos que sí. Evidentemente se han hecho para justificar y para determinar el importe de la cuantía, se ha hecho una memoria económica analizando un poco la repercusión que puede tener en los hogares. Pensamos que puede llegar hasta el 20%, de todo el parque público de vivienda protegida, público y privado, que son unas 23.000 viviendas. Entonces, pensamos que esta cifra puede ser suficiente. En principio es una cifra cerrada, pero no es descartable, incluso la propia orden lo prevé, que pudiera ser ampliable en un futuro si es necesario. O sea, en principio el periodo que se han marcado en el gobierno vasco es de 3 meses, abril, mayo y junio. Y junio, en principio es así, teniendo un poco en cuenta los datos que hay hoy en día de la duración del estado de alarma. Es decir, el estado de alarma supuestamente finalizará, tiene como fecha de finalización, en principio en mediados de abril. Si se pudiera alargar unas semanas, también pensamos que no va a llegar más allá de junio y que en todo caso pues tenemos el colchón de junio para poder jugar con un margen de manera que queden recogidos o atendidas pues todas las situaciones de posible vulnerabilidad económica que se puedan dar. No, yo me quedo que todo esto va a acabar después de Semana Santa, ¿eh? No creo que... no quiero que se prolongue más. De eso mejor los expertos en políticas sanitarias se pueden aclarar. Nosotros hacemos, digamos, con los datos que tenemos y con los datos que nos dan este tipo de acciones. En principio se ha estimado así. Si el panorama cambia en un sentido o en otro, pues evidentemente, como todo, habría que adaptarse. Pero pensamos que estos 3 meses pueden ser suficientes como para poder cubrir pues la mayoría de los supuestos. Comentabas que afecta a las personas que tienen una pérdida sustancial de los ingresos o igual o superior al 40%, o los que se queden cobrando el ERTE, ¿no? El 70%. Vamos a aclarar. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, son los que quedan en situación de desempleo. Y en esta situación se incluyen también los que están incursos en un ERTE, o incluso los que están en contratos temporales que han tenido la extinción por finalización en el periodo de alarma. Porque todos estos contratos temporales que se han extinguido en el periodo de alarma y no se han renovado, también entrarían en estas situaciones. Eso para los de cuenta ajena. Y para los autónomos o empresarios, el requisito es que hayan tenido unas pérdidas o una caída de ingresos o de ventas mayor o igual al 40%, y teniendo como referencia los ingresos que hayan tenido en el semestre natural anterior a la declaración del estado de emergencia. Es decir, lo que vienen más o menos ingresando durante un semestre anterior, pues si no llegan al 40% desde la declaración del estado de alarma, entonces tendrían derecho. Y todo ello, ambos casos, el de por cuenta ajena y por cuenta propia, se tiene que dar el requisito de que la renta que pagan más los gastos de comunidad, que pagan habitualmente cada mes, no superen el 30% de los ingresos ponderados de la unidad convivencial, de la unidad familiar. Esa era la siguiente pregunta. Si se iba a mirar, porque aquí hablamos de casos particulares, el trabajador por cuenta ajena o el autónomo, pero claro, en la unidad familiar
puede haber más ingresos que no se vean afectados. Claro, Eso. entonces se tiene como parámetro la disminución de ingresos de la unidad familiar completa. Como siempre se hace para calcular los ingresos de las personas que viven en una vivienda de protección pública, en alquiler. Siempre se computa la unidad convivencial entera, completa. Y como solemos decir nosotros, ¿esto va a ser difícil para rellenar? No, farragoso. al contrario. Va a ser muy sencillo porque normalmente estamos acostumbrados a un fárrago de papeles y de formularios que siempre nos pide la administración para cualquier cosa. En este caso, y como son, digamos, medidas muy puntuales y muy extraordinarias, el procedimiento va a ser muy sencillo porque se basa en una solicitud a la que hay que acompañar una declaración responsable de quien la solicita, lo único que va a tener que manifestar son los ingresos conjuntos y los ingresos que ha tenido en diciembre del año pasado y enero y febrero de este año, para ver la comparativa, y el mes en que se produce y los ingresos también del mes en que se produce la solicitud, eso también lo van a tener toda la información. Y simplemente los datos de la empresa y del sector en la empresa que desarrolla la actividad. El Departamento de Vivienda comprobará de oficio con la autoridad laboral y con la ANVIDE que los datos son ciertos, de que efectivamente se quedan en situación de desempleo y en los casos de los autónomos que no hay situación de desempleo, con las haciendas forales a posteriori a través de las declaraciones de IVA. Eso se comprobará porque hay transmisión de datos. Entonces, simplemente se trata de si una persona está en esta situación y puede aportar los datos de cuándo ha quedado en el desempleo o que su situación ha disminuido los ingresos y tal por haber cerrado la actividad. Además hay un dato que es que si la actividad está en un sector de los que el estado de alarma ha suprimido su actividad, pues ya eso se presume, se da esa presunción de veracidad de que efectivamente sus ingresos han disminuido. Otra cosa es que si después la propia administración comprueba mediante sus métodos, como digo, por información de Hacienda, que esto no es así, pues tendrá que devolver la ayuda o se incoará el expediente sancionado que corresponda. Pero en principio basta con una declaración responsable de la persona y con una solicitud. El método de solicitud es sencillo, es o bien por solicitud presencial o bien por solicitud telemática, por correo electrónico. En las páginas web del Gobierno Vasco de Vivienda y de Alokabide se indicarán a partir de mañana, que es cuando se publica la orden y entra en vigor el viernes, el mecanismo para hacer las solicitudes, advirtiendo que la solicitud presencial se podrá hacer cuando el estado de alarma lo permita. Es decir, ahora todos sabemos que las oficinas tanto de Alokabide como de Gobierno Vasco, incluso de cualquier administración, están cerradas al público por el tema de la prevención de los contagios, pero posteriormente al levantamiento de la alarma se podrán hacer de forma presencial. El periodo para solicitarlas es un periodo alternativo, o bien el 31 de mayo como fecha tope, o bien un mes después de que se levante la declaración de estado de alarma. Es decir, cualquiera de los dos. El plazo, digamos, más lejano será el plazo. Pero esta parte no la he entendido bien. ¿No puedo presentarlo ya y tener la respuesta? Lo puedes presentar a partir del viernes. Sí. El viernes de forma telemática. Pero ampliado hasta el 31 de mayo. Sí. Pero ampliado hasta el 31 de mayo. 31 de mayo o bien un mes después, hasta un mes después de que se declare se levante el estado de alarma. Imagínate que el estado de alarma pues se va a mediados de mayo. Que no sea así. Pero pues entonces se prolongaría por hasta un mes más del levantamiento del estado de alarma.
Pero a ver si esto va a ser como lo de las cuotas de los autónomos, que ayer era día 31 y ya les habían pasado el recibo, con lo cual ya habían pagado la cuota de autónomo y ahora les dicen, bueno, no, había una moratoria. O sea, quiero decir, el que no pueda pagar no va a haber, aunque no haya presentado la solicitud, no tiene ningún problema por no pagar la mensualidad. No, a ver, otra cosa, la mensualidad hay que pagarla. El que pueda pagarla la tiene que pagar, porque al final es dinero de todos. No podemos decir ahora no pago porque no me apetece. No, el que tiene derecho a este beneficio es el que precisamente lo está pasando mal, no el que no está afectado por una reducción de sus ingresos. Sí. O sea, el decir que no la pago, pues bueno, allá tú, pero te arriesgas a poder tener una responsabilidad. No, yo digo, no la pago porque creo que entro dentro de los parámetros que marca aquí el Gobierno vasco. Bueno, pues entonces prepara la solicitud, haz la declaración responsable, presenta todo y después ya se te girará el recibo y entonces las resoluciones van a ser rápidas, tienen que ser rápidas, porque además el silencio en este caso, si se demora, el silencio va a ser positivo. Sí. Es decir, que si la Administración no resuelve las solicitudes en el plazo de 3 meses, se entiende que es estimatoria. Ya, entonces, o sea, favorable al solicitante. Yo lo que ocurre es que digo que si se puede pagar, se pague y luego se solicite. ¿Por qué? Porque el organismo gestor, que es Alokabide, también tiene que tener su propio funcionamiento. Sí. Su funcionamiento y sus puede tener un problema de tesorería en un momento determinado, porque estamos hablando de 23.000 viviendas en el parque público. Sí. Alokabide gestiona 14.000. Entonces, imagínate que no paga, todo el mundo deja de pagar a la vez. Ya. Pues se organiza una especie de colapso financiero en Alokabide que luego incluso puedes poner en riesgo pues otras cosas, otras obligaciones de Alokabide. Vaciamos entonces, las arcas. El que pueda pagar, la va a pagar, es decir, tienes la garantía de que el plazo, el silencio es positivo y por lo tanto si la Administración, por lo que sea, porque no hay medios, porque todo este tipo de situaciones a veces colapsan a la Administración, sí. Porque pues si hay muchas solicitudes, lo que sea. Si de alguna manera, entre comillas, la Administración se duerme, a la hora de resolver, la resolución va a ser favorable siempre al solicitante. Ya para terminar, la construcción no es una actividad esencial. Entonces, ¿qué pasa con las viviendas que el Gobierno vasco estaba construyendo? ¿Se han paralizado? A ver, las viviendas que están, evidentemente, las viviendas que estábamos construyendo y están en obra, en fase de obra, ahora mismo las obras están paradas. Están paradas por el Real Decreto Ley, porque efectivamente no es una actividad esencial de las que están exentas de la paralización. Ahí hay un tema de salud por encima de que es el que de alguna manera está marcando el criterio de paralizar las obras, y el Gobierno vasco en ese sentido es uno más, es un afectado más. Pues se reanudarán en cuanto se pueda y esperemos que se terminen pronto, pero en ese sentido el Gobierno vasco, como cualquier administración que hace obras, pues nos vemos afectados como cualquier otro promotor privado o como cualquier otro propietario, como cualquier persona que está esperando a que le acaben una obra, o un comprador de vivienda, que la obra de su casa en una promoción privada también se para, ¿no? Eso es un perjuicio para todos, pero tenemos que asumirlo, no nos queda otra. Ya, pues Pedro Jáuregui, viceconsejero del Gobierno vasco en Vivienda, gracias por atender a nuestra llamada y esperamos que todo esto acabe pronto y podamos volver a la normalidad. Ojalá sea así, y muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Esperemos eso, que todo vuelva a la normalidad.